La familia Macís Martínez. Una familia ribense cosmopolita. Migración de los Macís Martínez. Relato de sucesos por Héctor Macís. Basado en hechos de la vida real y enriquecido con el valioso aporte de los fieles recuerdos de la por siempre venerada y muy amada mamita Chu, la generala, esposa y viuda del general Tomás Macís, a quien después de muerto guardó ella luto eterno. Después de contraer matrimonio Macís y Chu, a como se llamaban entre ellos mutuamente uno al otro el general Macís y la joven Martínez Barrios, ambos llegarían a procrear juntos los 6 hijos que tuvieron. Y que en su orden de edad fueron 3 varones, Tomás, Héctor y Edgar, y 3 mujeres, Ofelia, Medea y Nelly, todos nacidos y criados en Rivas, Nicaragua. En la anterior y actual imágenes, un retrato familiar de ambiente acogedor y cálido en la década de los años 1900 en Rivas, Nicaragua, en las que se muestra, a la entrada e interior de su recién formado hogar, a la familia Macís Martínez. El general Tomás Macís con su uniforme militar de gala, representando su dignidad y rango, doña María Jesús, Chu Martínez, elegantemente vestida, irradiando serenidad y fuerza, con un vestido tradicional de la época. Y naturalmente acompañando a la exquisita pareja del noble matrimonio, todos los hijos nacidos de ambos. Tristemente 10 años llevaba ya su envidiable feliz matrimonio, cuando la muerte le sobrevino encontrándose aún muy lleno de vida al general Macís. A causa de una afectación coronaria que empezó de pronto a padecer en el mejor momento de su vida, habiendo sido ya nombrado antes como embajador plenipotenciario ante el gobierno de Washington, y dolencia la cual lo mantuvo en cama como por espacio de casi un año entero antes de su desafortunado fallecimiento por paro cardíaco, el que de paso dejó a su esposa y su progenie entera con todo listo para el viaje oficial hacia los Estados Unidos de Norteamérica, en calidad de familia diplomática. En estas 2 últimas imágenes, escenas que capturan momentos dramáticos de familia con el general Macís en su lecho de muerte, acompañado por su esposa y sus hijos en un ambiente que refleja la solemnidad y la melancolía del contexto histórico familiar. Habiendo, pues, enviudado ella muy joven y, a la vez quedado así también con 6 vástagos huérfanos a tan temprana edad, la mayorcita Ofelia de 10 años y Nelly la menor con tan solo 2. Al llegar la adolescencia vino a dar en cierto modo un nuevo giro sus vidas con el casamiento del primer hijo, Héctor, al cual conocían en Rivas como al príncipe, quien era cuarto en orden de nacimiento y el que después de haber contraído nupcias a los 19 años con Carmen Delgado de Matagalpa, hija única del matrimonio Delgado y educada en París, se trasladó a vivir con su madre a esa bella ciudad del norte, llevándose ambos consigo incluso al resto de sus demás hijos y hermanos respectivamente. Acá como ilustración, 2 nuevas escenas que capturan la transición hacia una nueva etapa en la vida de los miembros de la familia Macís Martínez. La anterior primeramente en el hogar familiar del que se despiden en su natal Rivas, donde vivieron la gloria de sus ancestros y desde donde parten juntos todos. La actual segunda ya ambientada en Matagalpa, en un entorno que refleja la riqueza natural de la región, como su próximo destino al que han arribado para un nuevo comienzo familiar, pero ahora, lamentablemente, sin la presencia más del general Macís. Luego ya de establecidos todos ahí y con el devenir del tiempo, fueron comprometiéndose también algunos otros más de entre los 6 hermanos. Siempre con ciudadanos matagalpinos e igualmente provenientes de familias de las más renombradas de la perla del septentrión, como de hecho lo eran los Delgado. Familia burguesa de poderosos comerciantes y grandes terratenientes cafetaleros. Vino, pues, y siguiendo pasos en esta misma dirección de su hermano Héctor, la primogénita hija del general Tomás Macís, Ofelia, casó con el doctor en leyes, escritor y poeta Benjamín Celedón Ramírez, hijo del famoso héroe nacional de la historia de Nicaragua, general Benjamín Celedón Rodríguez. Y finalmente después ya por último para terminar con estas, en ese entonces, tan atípicas uniones, de un sur conservador férreo con un norte liberal recalcitrante. El tercero de los hijos y mayor de los varones que heredó el nombre de su padre, Tomás, contrae matrimonio con Lilian Fajardo, hija de una bien honorable y apreciada familia, además de muy distinguida y querida maestra de generaciones. 2 escenas, una anterior al inicio y esta otra al final, retratando los matrimonios y uniones de 2 de los hijos del general Macís y doña Chu Martínez, Ofelia con Benjamín Celedón Ramírez y Tomás con Lilian Fajardo. Se presentan estos eventos históricos familiares como momentos de unión que trascienden divisiones políticas, enmarcados en un contexto elegante y solemne.
Cabe hacer mención aquí que, en todo este contexto familiar, aún desde antes incluso de haber dejado Rivas la familia Macís Martínez, ya habíase también unido en matrimonio la hija y hermana menor de todos, Nelis, con el señor Carlos Gómez, popularmente conocido como Chale Gómez, de la familia de los Gómez y Sarria de Granada, quien era un ciudadano norteamericano de nacimiento y criado en los Estados Unidos, pero que andaba en ese tiempo como parte de una brigada técnica de trabajo dentro del programa del gobierno norteamericano, que estaba encargada de la entonces construcción del colosal proyecto de la carretera panamericana aquí en el país y al término del cual una vez después de finalizado salió la pareja recién casada con rumbo hacia New York. Cierto tiempo después de estar residiendo en aquella ciudad de Matagalpa y ya con los primeros 4 de sus 6 hijos, casados, Doña Chu Martínez, por circunstancias particulares que obedecían a algunos planes y proyectos de familia, tuvo con su hijo Héctor, en quien ella había delegado para ponerlo a cargo de sus bienes, que viajara a la ciudad de San José, Costa Rica, acompañándoles en este viaje la segunda de todos sus hijos, y segunda también de las hijas mujeres, Medea, la cual ya estando allá, conoció al señor Rodrigo Calzada, costarricense de una de las notables familias de esa querida hermana nación, que en ese momento se encontraba fungiendo como consular de su país en la República de Colombia, y con quien una vez ya casada, juntos partieron hacia la misma ciudad de Nueva York en Estados Unidos, donde ya residía su hermana Nelly, como lo mencionábamos atrás, esto mientras su hermano Edgar, popularmente llamado en Rivas con el mote de El Conde, y quinto o antepenúltimo hijo de todos, lo hacía de igual modo también en la ciudad capital de Managua, con Violeta Cabrera, una de las hijas del sonado empresario nicaragüense de esos tiempos, don Rafael Payo Cabrera. Acá una representación gráfica destacando los momentos clave de la familia Macís Martínez en Nicaragua, previos a su conexión internacional y las relaciones importantes que forjaron. Con el paso de los años, la señora Ofelia Macís de Celedón acabó igualmente por unirse junto con sus 2 ya señoritas hijas, Agnes y Ligia, al resto de sus otras 2 hermanas, Medea Macís de Calzada y Nelly Macís de Gómez, en Estados Unidos, en donde se quedaron a vivir todas ellas permanentemente como ciudadanas de ese país hasta echar raíces en suelo norteamericano, casándose las últimas 2 solteras con jóvenes exmarines de guerra condecorados. En el caso de Agnes, con Robert Webb, y en el de Ligia, con Paul Lloyd, quedándose así solamente los 3 hermanos varones nada más a vivir en Nicaragua, pero ninguno sí de ellos en su natal Rivas, sino que Héctor y Edgar se terminaron estableciendo después de todo en Managua con su madre, y Tomás por su parte continuó viviendo siempre hasta el final de su vida al lado de su esposa e hijos, en la misma ciudad de Matagalpa donde se conocieron, llegando a desempeñar una diputación por el conservatismo en el Congreso Nacional de la República, ya en su etapa adulta. Aquí en esta escena visual mostrándose las transiciones familiares de las primeras raíces de los Macís Martínez en Nicaragua hacia unas nuevas raíces de familia ahora en los Estados Unidos. Abriendo ahora aquí, un breve como así vital paréntesis en todo el gran hilado de este entretejido familiar, a Héctor, estando ya más o menos en sus 50 años, de una siguiente relación con una muy joven primorosa chica y bien singularmente bonita muchacha, la que por cierto le hacía bastante honor a su hasta llamativo y poco común nombre de Altagracia. Nacida en un modesto pero digno hogar, hija de la pareja formada por el señor Felipe Benedit y la señora Candelaria Quirós, personas de bien, y ambos de León, la ciudad culta del gran poeta universal Rubén Darío, como producto de dicha unión, pues, le nacieron a él 2 últimos hijos más, a saber, que son, Héctor Luis, creador mismo de este artículo en video, primeramente, y luego al mismo siguiente año de eso, su hermano Salvador Alberto, licenciado en Ciencias de la Educación y programador informático, lo cual ejerció en los Estados Unidos, donde residió por espacio de varios años junto a su madre, ahora ya retirado, y dedicado actualmente a la atención de sus negocios por inversiones propias en el sector turismo. En esta escena visual se representa a la pareja formada por Héctor y Altagracia, en un momento muy significativo de sus vidas, con su embarazo representando el inicio de una nueva familia, teniendo como fondo a la majestuosa Catedral de León en Nicaragua con su imponente arquitectura colonial, y una famosa estatua del gran poeta universal Rubén Darío, destacando la riqueza literaria de León, su importancia en la cultura nicaragüense, así como resaltando, además, las raíces propias de Altagracia. Ambos luciendo vestimenta de moda auténtica de los años 60.
Altagracia por su parte un vestido elegante de maternidad, y si es Héctor un traje distinguido propio de la época. Pero volviendo nuevamente al asunto del tema nuestro central, que son los Macís Martínez, fue así como habiendo emigrado de esta forma dicha familia entera prácticamente, que se vino a perder todo vínculo entre los miembros de ella con su añorado terruño, dejando tras una partida así, obviamente, un gran bache de información también en la historia de la rivencidad. Lo cual explica que hoy día entre la generación actual de ahí, se conozca demasiado poco, por no decir casi nada. De estos tan legítimos y dignos ribenses como el que más, pero quienes siguieron por las circunstancias muy propias que les tocó vivir a ellos en su momento, un patrón bastante peculiar y original. Muy diferente al de otras familias más típicas y convencionales como, lo fuera por ejemplo en el caso de doña Carmen Martínez Barrios de Cordón, tía Carmita. Misma propia hermana menor de la señora Chu Martínez Barrios viuda de Macís, y la que casándose con el señor Augusto Cordón, hijo del famoso gran hacendado en Rivas de aquella época dorada, don Juan Cordón, criaron juntos a todos sus hijos que tuvieron, Socorro, Coco, de Reina, Carmen, Carmenza, de Torres, Ana Luisa de Jerez. Y Raúl Cordón Martínez casado con Angelita Llanes, sin haber abandonado nunca el país y uniéndose a la vez toda su ejemplar descendencia a otras personas de gran prestigio y calidad humana como ellos. Pero nativos todos de ese mismo sin igual y encantador departamento de Rivas, de entonces. En pantalla, otro escenario gráfico que ilustra la emigración de la familia Macís Martínez desde Rivas, Nicaragua, hacia New York, Estados Unidos. El siguiente trío de fotos con las que viene ahora a culminar ya finalmente este video, corresponde a algunos seres amados de mi familia, de los que pude contar con toda la viabilidad para dejarlos así incluidos dentro del mismo, y de esa forma venir a compartir con aquellos que sepan valorar el esfuerzo de este trabajo. Una parte de mi vida que se halla hondamente reflejada en las personas de cada uno de ellos. Todos los demás de los que no aparecen fotos, fue solo porque no se contó con un buen suficiente espacio dentro del perfil de formato para esto. No obstante, son igualmente así mismo de amados, bien recordados y tan reconocidos y valiosos a mi persona, que como aquellos otros que sí salen. En esta primera foto, mi abuela paterna, doña María de Jesús Martínez Barrios, viuda de Macís. Junto al cuarto de sus hijos y padre mío, don Héctor Luis Macís Martínez. En esta segunda foto, a la izquierda, mi señor padre, don Héctor Luis Macís Martínez, el más carismático e ilustre entre sus hermanos. A su derecha, yo el quinto de sus hijos, y el mayor de su segunda relación, Héctor Luis Macís Benedit. En esta tercera foto, al lado izquierdo, yo, Héctor Luis Macís Benedit. Al lado derecho mi querida y bella prima hermana, Agnes Celedón Macís, que en paz descanse. De quien guardo los más felices recuerdos de infancia y de la cual también tomé nombre para la mayor de mis dos hijas.